Encendí la pantalla de mi móvil solo para ver qué hora era. Fue entonces cuando vi 3 notificaciones del banco, una encima de la otra. Al principio parecía un comienzo normal del día. Estaba en mi pequeño piso de Crestwood, tomando café antes de ir a trabajar. Pero cuando la pantalla se desbloqueó, una sensación repentina y pesada me golpeó el estómago. 3 cargos idénticos. Sucedieron de madrugada mientras dormía. Mi entrenamiento como analista financiera tomó el control antes de que pudiera sentirme molesta. Dejé la taza de café. Hizo un suave tintineo en el posavasos, todo exactamente donde debía estar. Mi rostro se mantuvo quieto, con la mirada fría y profesional que había aprendido durante años de examinar los problemas económicos de otras personas. Pero mis manos temblaron un poco al tocar para ver los detalles. Global Winds Transit, 3 asientos separados de clase alta, comprados a las 2:17 de la mañana. Imposible, pensé, hablándole a la tranquila habitación. No había comprado ningún vuelo en meses y nunca en mitad de la noche. Cambié a mi correo electrónico, pero mi contraseña principal no funcionó. Después de intentarlo 3 veces, apareció una nota. Su código de seguridad fue cambiado hace una hora. Un escalofrío de terror me recorrió. Alguien había estado dentro de mi vida digital mientras dormía. Elegí la opción contraseña perdida y usé mi número de móvil para recuperarla. Momentos después llegó un código. Cuando volví a iniciar sesión, un aviso mostró el correo electrónico de recuperación que se había configurado: e.hathorn.parent@webmail.net. El correo electrónico de mi madre. Me quedé completamente quieta, asimilando los hechos con la concentración clara y precisa que me hacía buena en mi trabajo. La evidencia apuntaba a una respuesta clara, pero mi mente se negaba a aceptarla. Los padres no roban a sus hijos. Deslicé hacia abajo en mi bandeja de entrada y los encontré. 3 confirmaciones de vuelo, ya abiertas y marcadas como leídas. Asientos de clase alta a Solis Beach. Uno para mi padre, Víctor. Uno para mi madre, Emerson. Uno para mi hermano, Ashton. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El nuevo nombre de mi madre apareció en la pantalla. Gracias por hacer realidad el viaje soñado de la familia. Siempre supe que eras así de generosa. Te quiero. El café de retente me supo amargo en la boca. Recordé la semana pasada, cuando todo esto comenzó. Mamá inició el mensaje grupal un martes por la noche. Escape de verano Hawthorne 2026, lo llamó, como si ya fuera un hecho consumado. Silencié el chat de inmediato, pero no sin antes ver su primer mensaje, diciendo que me había ofrecido a pagar las vacaciones. La videollamada familiar 2 días después fue un completo desastre. Yo estaba en la mesa de mi cocina tratando de corregir su error, mientras los demás se hablaban sobre cosas que hacer en Solis Beach. Los vuelos cuestan unos $900 cada uno, había anunciado mamá, con voz dulce pero ojos afilados. Riley, cariño, eres la única que sigue sin pareja ni hijos de los que preocuparse. Mantuve mi rostro profesional, vacío de emoción, mientras deducía que su pequeño comentario estaba destinado a convertir mi soltería en una obligación económica. Después de la llamada, le envié un mensaje solo a ella. He sido clara, no voy a pagar por nadie, escribí, sencillo y directo. Su respuesta llegó de inmediato. Oh, cariño, lo has vuelto a olvidar. Se lo prometiste a tu padre en la cena de vacaciones. Una mentira simple y planeada. Y ahora, 3 billetes que costaban un total de $11,940 habían sido cargados a mi tarjeta sin mi permiso. Tomé un respiro lento para calmarme y llamé al servicio de fraudes del banco. Aunque mis manos temblaban, mi voz era firme y formal. Soy Riley Hawthorne. Necesito reportar 3 transacciones ilegales en mi cuenta. La persona me pidió detalles, que di con precisa exactitud. Cuando preguntó si sabía quién podría haber hecho esto, dudé por solo un segundo. Sí, dije, esto es robo de identidad realizado por un miembro de la familia. Un momento de silencio en la línea. Señorita Hawthorne, dado que ha nombrado a la persona,
Para proceder con el caso y protegerla, debe presentar una denuncia policial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Presentar una denuncia policial contra mi propia madre. La idea me oprimió el pecho, pero pensé en los $54.800 en préstamos estudiantiles que pagué con años de trabajo duro y ahorro. Pensé en el pequeño piso que finalmente pude permitirme, donde todo estaba configurado exactamente como me gustaba. Pensé en los 3 billetes de clase alta, no asientos económicos de $900 como le dijo a la familia, sino $3.980 cada uno, comprados mientras dormía. Lo entiendo, le dije a la persona. Presentaré la denuncia hoy. Mi teléfono vibró en el momento en que colgué con el banco. Los billetes fueron cancelados al instante porque el banco había enviado una notificación de fraude a la aerolínea. Enseguida, mi pantalla se llenó de mensajes. De mamá, Riley, ¿qué has hecho? La aerolínea acaba de llamarnos. De papá, llama a tu madre ahora. Arregla esto. De mamá otra vez. Le contamos a todo el mundo sobre estas vacaciones. No puedes hacernos quedar tan mal. Dejé el teléfono y mis manos finalmente se calmaron. Miré por la ventana y vi el gran vehículo todoterreno de mi padre entrar en el complejo de pisos. Los neumáticos chirriaron mientras aparcaba torcido, ocupando 2 plazas. Dio un portazo y caminó rápido hacia mi edificio, con el rostro ya enrojecido por la ira. Sabía lo que venía, la conversación a gritos, los intentos de asustarme, las mismas tácticas que siempre usaban para conseguir lo que querían. Pero algo se sentía diferente dentro de mí. Tal vez era el analista en mí viendo el panorama completo, sus 2 hipotecas, la deuda de $37.000 que vi cuando ayudé con sus impuestos el año pasado, la apariencia de ricos que mantienen mientras viven por encima de sus posibilidades. O tal vez, esta vez, simplemente habían ido demasiado lejos. Me puse derecha, alisando el frente de mi camisa de trabajo. Comprobé que mi teléfono estuviera grabando dentro de mi bolsillo. Me preparé para recibir a mi padre, no como una hija, sino como una víctima de un crimen con pruebas en la mano. Más tarde esa noche, miré la pantalla de mi portátil. La luz azul brillante me dañaba los ojos cerca de la medianoche. Dormir no era posible, no con el peso de la traición oprimiéndome el pecho. Las palabras de la persona del banco seguían repitiéndose en mi mente. Lo investigaremos, pero podría llevar hasta 10 días laborables. 10 días era demasiado tiempo para esperar respuestas. Necesitaba saber cuán profundo era este ataque. La olvidada cuenta de webmail e/hoftor.elescritorio.net me miraba fijamente desde la pantalla. Mamá la había configurado hace años, cuando me fui a la universidad, diciendo que era para mantenernos cerca. Nunca la había usado, viéndola como otra forma más en que ella intentaba controlar las cosas. Ahora entendía su verdadero uso. Hice clic en la configuración de recuperación de varias de mis cuentas digitales. Ahí estaba, listada claramente como una copia de seguridad para mi correo electrónico, mis sitios de compras y mi acceso al banco, todo añadido sin mi conocimiento ni permiso. Ella la mantuvo lista todo este tiempo. Me susurré. La realización me heló por completo. Estaba esperando el momento adecuado. Fui al sitio de mi banco y comencé a revisar meses de extractos. Al principio, nada destacaba. Luego lo vi. Un patrón escondido claramente en los datos. Pagos pequeños, pruebas de funcionamiento. Un cargo de $14,99 en un mercado de alimentos que nunca visito. Un cargo de $23,45 en una gasolinera en el pueblo de al lado cuando yo estaba en casa en Crestwood. Cada uno lo suficientemente pequeño como para pasarme inadvertido. Mi teléfono vibró a mi lado. La pantalla mostraba un mensaje de texto de papá. Víctor, tienes que resolver esto antes de la mañana. Tu madre está enferma de preocupación. Dejé el teléfono boca abajo sin responder. Esta táctica de miedo era tan familiar que era casi reconfortante en su patrón claro. Primero viene la ira de papá, luego la culpa llorosa de mamá.
Su plan no había cambiado desde que era niña. Víctor trae el miedo. Emerson usa los sentimientos. Abrí un nuevo archivo y comencé a anotar cada movimiento ilegal de la cuenta que pude encontrar de forma clara. Fechas, horas, cantidades. La parte analista de mí se hizo cargo, convirtiendo el dolor en hechos, la traición en prueba. Llegó un correo electrónico. Mi tía Vivian había reenviado un mensaje familiar de mamá. Siento mucho a todos, pero nuestro viaje familiar podría ser cancelado. Los asientos baratos, $900 cada uno, se están agotando rápidamente. Y Riley está teniendo algún tipo de pánico por ayudar a la familia. Por favor, rezad por ella. Solté una risa amarga. Asientos de clase alta a $3.980 frente a los asientos baratos de $900. Una diferencia de más de $9.000 que convenientemente omitió mencionar a cualquiera. La mentira era tan descarada que me hizo jadear por un momento. Le hice una foto a la pantalla guardándola en mi creciente archivo de evidencia. Entonces noté la cadena de correos electrónicos debajo, mensajes que se suponía que no debía ver. Tía Vivian no se había dado cuenta de que estaban incluidos cuando reenvió el mensaje de mamá. Emerson, tenemos que reservar rápido antes de que cambie de opinión. Odia demasiado las discusiones. Víctor, su límite de crédito es lo suficientemente alto. Necesitamos 3 asientos. Emerson, confía en mí. Tiene el crédito. Cederá una vez que esté hecho. Siempre lo hace. El deber familiar es su debilidad. Me aparté bruscamente de mi escritorio, con el estómago revuelto. Habían planeado esto durante meses, mirando de cerca mi dinero, apuntando a mis puntos más débiles, hablando de mí como si fuera un cajero automático en lugar de su hija. Me aparté del escritorio. Mi estómago se revolvía con fuerza. Su situación económica, construida sobre mentiras, se hizo más clara con cada documento que revisaba. Su castillo de naipes se estaba cayendo. 2 hipotecas que costaban más de lo que valían las casas. Extractos de tarjetas de crédito que solo mostraban los pagos más pequeños. Facturas de cobradores escondidas mal en un cajón cuando les ayudé con los papeles de impuestos el año pasado. Y el flujo de cosas nuevas, muebles nuevos, ropa, viajes. Todo destinado a mantener una apariencia de éxito mientras se hundían en deudas. No era solo yo. Vi notas escritas por mi madre sobre la tarjeta de la tía Vivian, utilizada para ayudar con la reparación de un tejado de una casa. Una nota sobre el pago de la prima Dana para gastos médicos. La terrible puntuación crediticia de mi hermano Ashton de repente cobró un sentido horrible. Recordé lo orgullosa que estaba de pagar mis propios préstamos estudiantiles. $54,000 desaparecidos gracias a 3 años de horas extras brutales y vivir modestamente. El viso por el que ahorré. El dinero de emergencia que acumulé. Ellos vieron todo eso no como un logro, sino como un recurso para ser utilizado por las personas que deberían haber estado más orgullosas. Esto no es por dinero, dije a la habitación vacía, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Es por control. Cogí mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, activando todas las medidas de seguridad que pude encontrar. Acceso en 2 pasos. Notas para cada inicio de sesión. Alertas para cualquier gasto. Cambié todas las contraseñas, usando grupos largos y aleatorios de letras y números en lugar de algo fácil de adivinar. Las preguntas de seguridad recibieron respuestas tontas que ningún miembro de la familia podría deducir. Luego creé una nueva cuenta de correo electrónico con un nombre que no tenía nada que ver conmigo. Configuré aplicaciones de ayuda de contraseñas y claves digitales. Cada nuevo muro de seguridad se sintió como recuperar un pedazo de mí misma. Mi teléfono sonó. La cara de mamá apareció en la pantalla. No contesté la llamada y añadí una nota a mi archivo de evidencia. 8:42 AM. Tercer intento de establecer contacto. Por la tarde había asegurado todas las cuentas que poseía y anotado cada paso que di. El banco confirmó que los cargos seguían congelados mientras investigaban. La aerolínea envió la confirmación de que los billetes habían sido cancelados oficialmente. El dinero sería devuelto una vez que la comprobación de fraude terminara.
Afuera, la lluvia golpeaba mi ventana. Adentro, por primera vez desde que encontré los cargos, sentí algo más que shock y traición. Mis manos ya no temblaban mientras organizaba mis papeles. Respiré más tranquila mientras me preparaba para la discusión que sabía que se avecinaba. La sensación de estar sola todavía estaba ahí. El conocimiento de que me enfrentaba a las personas que deberían haberme protegido. Pero debajo de ese dolor, algo más estaba creciendo. Resolución. 2 días después, los fuertes golpes en mi puerta hicieron temblar el marco. 3 golpes pesados, luego silencio, luego 3 más. Conocía ese ritmo, la forma en que mi padre se anunciaba desde que era niña. La pausa entre los golpes era lo suficientemente larga como para que comenzara el miedo. Deslicé mi teléfono en mi bolsillo y encendí la aplicación de grabación. Mi zona me permite grabar una conversación siempre que yo sea parte de ella. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta. Víctor Hawthorne llenó el hueco de la puerta, su rostro rojo intenso por encima de su camisa. Antes de que pudiera hablar, me empujó y entró en mi piso. ¿Qué hiciste? Su voz rebotó en las paredes de mi pequeña sala de estar. Detén la denuncia ahora mismo. Tu madre está llorando. Cerré la puerta lentamente, tratando de ganar unos segundos para calmarme. Hola a ti también, papá. No te atrevas a contestarme. Acercó su dedo a mi cara, deteniéndose justo antes de tocarme. Arregla esto ahora. Llama al banco. Diles que fue un error. Mi teléfono vibró en mi bolsillo 1, 2, 3 veces rápido. Mensajes familiares, seguro. Lo ignoré. No fue un error, dije, mi voz fuerte. Alguien entró en mi cuenta sin permiso y cargó $11,940 a mi tarjeta de crédito. Es para las vacaciones familiares. Tu madre le dijo a todo el mundo que ibas a pagar por ellas. Mantuve mi cara de analista, quieta, solo observando. Les dijo a todos que los billetes eran $3,980 cada uno para viajar en clase alta, o les dijo que eran $900 para asientos baratos. Sus ojos se movieron ligeramente, una señal de la verdad. ¿Qué más da? Casi $10,000 de diferencia. De hecho, mi teléfono volvió a vibrar. Lo saqué, asegurándome de que la grabación siguiera encendida. 17 mensajes nuevos en el chat familiar. Miré rápido. Mamá afirmando que olvidé mi promesa. Tía Vivian sugiriendo una reunión familiar urgente. Primos mostrando su decepción hacia mí. ¿Ves? Papá señaló mi teléfono. Estás destrozando a la familia. Vivian va a tener una reunión de emergencia esta noche para hablar de tu comportamiento. Incliné la cabeza. Dijo, ¿mi comportamiento? No el comportamiento de mamá al entrar en mis cuentas sin preguntar. Tu madre solo estaba haciendo lo que prometiste. Mantuve mi voz tranquila, justo como lo haría al interrogar a un cliente sobre problemas de dinero. ¿Cuándo exactamente prometí gastar casi $12,000 en billetes de avión? En la cena de vacaciones, dijiste. No fui a la cena de vacaciones el año pasado. Estaba trabajando lejos. ¿Recuerdas? Se quitó esto de encima. Cuando sea. La cuestión es que las familias se ayudan mutuamente. Cuando tu hermano necesitó dinero para salir de la cárcel el año pasado, yo lo pagué. Cuando tu prima necesitó arreglar su coche, Vivian lo cubrió. Vi mi oportunidad. Hablando de tía Vivian, ¿cuántas veces has usado su tarjeta de crédito sin preguntar? Su rostro se congeló por un breve momento, justo lo suficiente para decirme que tenía razón. Eso es completamente diferente, escupió. Hemos usado la tarjeta de Vivian antes. Nadie dijo nada. Ella sabe cómo funcionan las cosas en una familia. La admisión quedó en el aire. Me pregunté si se daba cuenta de lo que acababa de confirmar en la grabación. ¿Sabe ella sobre el cargo de la reparación del tejado de la casa por $2,400? Estaba pescando hechos. Sus ojos se abrieron ligeramente, otro indicio. Esto no es sobre Vivian, dijo, su voz bajando a un sonido peligroso. Esto es sobre ti, deteniendo nuestras vacaciones y avergonzando a tu madre delante de todos. No, lo corregí. Esto es sobre los $11,940 que tú y mamá robasteis de mi tarjeta de crédito. No robamos nada, golpeó mi encimera de la cocina con la mano.
Es dinero de la familia. Dinero de la familia significaría que yo habría estado de acuerdo en gastarlo, dije. No lo hice, y mentiste a todos los demás sobre el coste. Los asientos baratos son $900, no $3.980. ¿Por qué necesitabais viajar en clase alta si solo se trataba de estar juntos como familia? Su rostro se ensombreció. Te crees mucho mejor que nosotros, con tu elegante trabajo de analista y tu puntuación de crédito perfecta. Has olvidado de dónde vienes. Recuerdo exactamente de dónde vengo, dije en voz baja. Recuerdo dormir en el coche después de que cortaran la luz porque comprasteis un barco en lugar de pagar la factura de la electricidad. Eso fue solo una vez. Dio un paso hacia mí, con las manos cerradas en puños. Me mantuve firme. Vete ahora, o llamo a la policía y pongo esta grabación. El color abandonó su rostro mientras miraba el teléfono en mi bolsillo. No te atreverías. Ya presenté una denuncia de fraude ante el banco, dije. La denuncia policial es lo siguiente. Tú eliges si quieres estar aquí cuando lleguen los agentes. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, la rabia y la incredulidad luchando en su rostro. Luego se dio la vuelta y abrió la puerta de golpe. Tu madre y yo te dimos todo, dijo, su voz de repente cansada. ¿Así es como nos lo pagas? La puerta se cerró de golpe tras él. Cerré la puerta con llave, luego me deslicé por la pared hasta que estuve sentada en el suelo. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de la tía Vivian apareció en la pantalla, no en el chat grupal grande, sino en un mensaje privado. Riley, ¿qué es eso de que tu madre ha hecho cargos en mi tarjeta? He estado revisando mis extractos y encontré algunos pagos que no reconozco. Antes de que pudiera responder, llegó un mensaje de texto de mi prima Dana. Oye, ¿la tía Emerson te pidió prestada alguna vez tu tarjeta de crédito? Ella usó la mía para lo que llamó una emergencia médica el mes pasado, pero acabo de recibir una factura de $1,100. El patrón encajó en su sitio. Yo no era la única persona perjudicada, solo la primera en alzar la voz. Mis manos temblaron ligeramente mientras marcaba el número de la línea de no emergencia de la policía. La agente que tomó mi información fue profesional y clara. Le di fechas, cantidades y el nombre del contacto de fraude del banco. La agente le dio a mi caso un número, código 77A9. Llamaremos al señor y la señora Hawthorne para escuchar su versión de la historia, me dijo. El banco ya ha enviado documentos preliminares sobre el acceso ilegal. Le di las gracias y terminé la llamada, justo cuando apareció una notificación de mi banco. Investigación de fraude finalizada. Cargos disputados $11.940, revertidos. El dinero aparecería en mi cuenta en 2 o 3 días laborables. Casi al instante, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mamá, papá, mamá otra vez, papá otra vez. Yo silencié uno por uno, viendo las llamadas perdidas acumularse. Por primera vez desde que encontré los cargos, me permití llorar. No por tristeza, sino por una mezcla de sentimientos que no podía nombrar completamente. Alivio, que me dieran la razón. Tristeza, fortaleza, todo me invadió en oleadas. Cuando las lágrimas se detuvieron, abrí un archivo en blanco en mi portátil y comencé a escribir una carta a mis padres. 3 párrafos cortos después, la borré. Algunas cosas no se pueden arreglar con palabras. En su lugar, abrí mi cuaderno personal y escribí: los muros financieros son muros de sentimientos. El amor no puede existir sin respeto. Las palabras se sintieron correctas, una simple verdad que debería haber visto hace años. Pasé la siguiente hora preparando los papeles, fotos de los cargos ilegales, la nota de recuperación de correo electrónico, mensajes de texto de mis padres y una copia escrita de la conversación grabada con mi padre. Guardé todo 3 veces, en mi ordenador, en la nube y en un correo electrónico seguro para mí misma. Mi teléfono vibró con una notificación sobre la reunión familiar urgente en casa de la tía Vivian esta noche. En lugar de preocupación, sentí una extraña calma. La presión de guardar el secreto se había ido. El patrón ahora estaba claro para que todos lo vieran. Conecté mi teléfono a un pequeño altavoz y probé el sonido de las palabras grabadas de mi padre.
Su voz llenó mi sala de estar, perfectamente clara. Hemos usado la tarjeta de Vivian antes. Nadie dijo nada. Guardé el altavoz en mi bolso, junto con copias impresas de los papeles del banco y el número de la denuncia policial. La reunión familiar de emergencia no iría como planearon. Por primera vez en mi vida adulta, iba a una discusión familiar con más que solo mi palabra contra la suya. Tenía pruebas, personas que me apoyarían y el poder que proviene de saber exactamente dónde estás. Hora de detener el ciclo, para siempre. El día de la emergencia familiar, conduje y aparqué a 3 casas de la gran casa de la tía Vivian. Mis manos estaban firmes en el volante. Llegué exactamente a tiempo, no lo suficientemente temprano como para quedar atrapada sola, y no lo suficientemente tarde como para ser acusada de crear drama. La aplicación de grabación en mi teléfono estaba lista. Me miré el rostro en el espejo del coche y puse mi expresión en lo que mis compañeros de trabajo llamaban mi cara de analista, tranquila, serena, sin mostrar nada. «Recuerda por qué estás aquí», me susurré, cogiendo la carpeta que contenía las copias impresas de los papeles del banco. La prueba habla por sí misma. 3 cargos de $3.980 cada uno, sumando $11.940. En el momento en que crucé la puerta principal de la tía Vivian, 13 pares de ojos se giraron hacia mí. La sala de estar se quedó en silencio. Toda conversación se detuvo a la mitad. Estaban sentados en un semicírculo, como un grupo esperando la orden de disparar. Vi la preparación de inmediato. A todos les habían dicho qué pensar en mi contra. En el centro estaba sentada mi madre, Emerson, sosteniendo pañuelos, con los ojos rojos, el maquillaje cuidadosamente corrido para el mayor impacto. Papá, Víctor, estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, bloqueando la salida más fácil. El mensaje era claro: nadie se va hasta que esto esté resuelto. «Ya está aquí», dijo tía Vivian sin necesidad. Su voz era tensa por la incomodidad. Señaló un asiento vacío colocado justo frente a mi madre. La zona de conflicto principal. Lo tomé sin dudar. Puse mi carpeta en mi regazo y esperé. La primera regla del análisis: deja que la persona hable. Las personas mostrando sus propias mentiras es siempre mejor que tú señalándolas. «Cariño», comenzó mi madre, su voz temblando con emoción forzada. «Todos estamos muy preocupados por ti». Me mantuve en silencio, mi expresión sin cambios. «No sé qué le pasa», continuó hablando a la sala mientras se secaba los ojos secos. «Su trabajo de analista es demasiado estrés. La presión ha estado aumentando durante meses». Mi primo Dean se inclinó hacia adelante. «Riley, tu madre dice que has estado teniendo problemas para recordar cosas, olvidando conversaciones y promesas. La preocupación por el dinero hace cosas terribles a la mente», añadió tía Vivian, justo a tiempo. Vi a papá cambiar su peso, moviéndose ligeramente más cerca de la puerta. Intento estándar de asustar. «¿Sabes cuánto has herido a tu madre?», preguntó mi prima Lea, de 19 años, con la voz llena de la superioridad moral de alguien a quien se le había prometido unas vacaciones gratis. «Ha estado llorando durante días». Mamá se secó los ojos de nuevo. «Solo queremos entender, cariño. Parecías tan feliz de ayudar con el viaje familiar y de repente su voz se quebró perfectamente. Incluso llamaste a la policía». Ahí estaba, mi oportunidad. «¿Os gustaría saber por qué llamé a la policía?», pregunté, mi voz tranquila y clara. La sala se quedó completamente inmóvil. Sin esperar una respuesta, abrí mi carpeta y saqué los extractos de la tarjeta de crédito. Les di copias a la tía Vivian y al tío Peter, las personas que dirigen las conversaciones familiares. Estos son mis extractos de tarjeta de crédito, que muestran 3 cargos de $3.980 cada uno, que suman $11.940, realizados a las 2:17 am, mientras estaba dormida. Expliqué, manteniendo mi voz profesional, como si estuviera dando mi informe a un cliente. Fueron comprados usando mi cuenta de correo electrónico, a la que se accedió después de que se cambiara mi código de seguridad. El correo electrónico de recuperación utilizado fue ehathorn.parente@webmail.net.
El rostro de mi madre se puso rojo. Esos números no pueden ser correctos. La aerolínea confirmó que eran asientos de clase alta, no los asientos baratos a $900 que dijiste a todos los demás. Continué como si ella no hubiera hablado. El número de la denuncia policial es código 77A9, si alguien quiere comprobarlo. Los ojos del tío Peter se abrieron mientras miraba el papel. ¿Clase alta? Emerson dijo que los asientos baratos ya eran demasiado para el presupuesto. Eso no es. Mi madre comenzó a hablar, pero tía Vivian la interrumpió. Emerson, ¿sabes qué? Se detuvo, su rostro cambiando a medida que las cosas cobraban sentido. El año pasado fuiste lo suficientemente amable como para ayudarme a configurar mis pagos de facturas en línea. Después de eso hubo un cargo de $2,400 por una reparación de tejado que nunca pedí. El aire en la sala pareció caer rápidamente. La prima Dana levantó la vista de los extractos, su rostro pálido. El verano pasado, después de que me pidieras prestada mi tarjeta para comprar comida cuando perdiste tu bolso, hubo un cargo de $1,100 de un lugar médico que nunca visité. Mi madre se rió, en sonido quebradizo y falso. Todo el mundo comete errores con los pagos en línea. No puedes pensar. Creo que todos deberíamos revisar nuestros extractos, dijo tía Vivian con firmeza, sacando su propio teléfono. Papá se apartó de la puerta, su ira regresando. Esto es asunto de familia. Os estáis alterando por un simple error. ¿Un error de $11,940? Preguntó el tío Peter, su voz peligrosamente baja. Mis padres intercambiaron miradas rápidas. Mamá se levantó rápidamente. Deberíamos hablar de esto en casa, Víctor. Pero mientras se movían hacia la puerta, el tío Peter se interpuso en su camino. Creo que necesitamos respuestas primero, Emerson. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. No tenéis que creerme, dije, conectándolo al altavoz inalámbrico de la tía Vivian. Creed a papá. Pulsé reproducir. La voz de mi padre llenó la sala. Hemos usado la tarjeta de la tía Vivian antes. Nadie dijo nada. El rostro de mi madre se puso blanco. Papá se congeló escuchando sus propias palabras reproducidas. Eso no es lo que quise decir, balbuceó, pero el daño ya estaba hecho. Tía Vivian se levantó de su silla y caminó para pararse a mi lado. Esto se le tiene hoy. La prima Dana encontró su bolso, sacando sus propios registros de dinero. Tengo 3 errores aquí que coinciden con los viajes de compras de Emerson. Mi hermano Ashton, que había estado en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Me arruinaron la puntuación de crédito. Ahora es 520 por préstamos que nunca pedí. Uno por uno, los miembros de la familia comenzaron a compartir historias similares. 3 generaciones de personas que habían sido heridas, comparando notas, encontrando patrones a lo largo de 2 décadas de trucos con el dinero. Mis padres retrocedieron hacia la esquina de la sala. Sus antiguos aliados se alejaban de ellos. El frente grupal que habían construido cuidadosamente se desmoronó ante mis ojos. Siento haber dudado de ti, me dijo tía Vivian en voz baja. Deberíamos recopilar las pruebas de todos. Yo hablaré si me necesitáis, añadió el tío Peter, su mente de abogado ya enumerando las acciones incorrectas. Las lágrimas de mi madre habían desaparecido por completo. Sus ojos estaban fríos, calculadores, buscando una forma de huir. Los gritos de papá fueron reemplazados por un silencio atónito mientras veía el fracaso de los trucos de su esposa por primera vez. «Víctor», susurró ella con ferocidad, «di algo». Pero él se quedó en silencio, el peso de ser expuesto aplastando su intento de asustar ensayado. «¿Cómo pudiste grabarme?», finalmente logró decir, tratando de devolver la culpa. «La ley lo permite», respondí con calma. Yo acepté la grabación. Necesitamos establecer límites de dinero claros, anunció tía Vivian a la sala. A partir de hoy. Mis padres intercambiaron miradas, el miedo reemplazando su confianza anterior a medida que los resultados reales de sus acciones comenzaban a tomar forma. Habían perdido el control de la historia y con ello su poder sobre la familia.
La fachada que tardó décadas en construirse se había derrumbado en menos de una hora. Me quedé sentada, mi cara de analista finalmente mostrando un rastro de victoria. El poder había cambiado y por una vez las personas que engañaban a otros eran las que no tenían dónde esconderse. 2 días después, los vi en el momento en que entré en el aparcamiento de la empresa. El coche plateado de mis padres, el que aún le quedaban años de préstamo, estaba parado cerca de mi plaza reservada, el motor en marcha a pesar de que la mañana era suave. Mamá estaba en el asiento del pasajero, sentada rígidamente, y papá tamborileaba con los dedos en el volante. Habían estado esperando. Mi estómago se sintió tenso, pero mantuve mi rostro quieto, la cara de analista. Aparqué a 3 plazas de distancia y lentamente recogí mis cosas. A través de la ventanilla de mi coche, vi a mamá dar un codazo a papá. Él apagó el motor y ambos salieron. Riley, me llamó mamá, su voz excesivamente dulce y falsa. Cariño, necesitamos hablar. Cerré mi coche con llave y caminé hacia la entrada del edificio, bolso en mano, actuando como si no los hubiera notado. Mi compañera de trabajo Jill pasó, saludándome con la mano antes de entrar. Mamá me detuvo a mitad del aparcamiento, papá caminando lentamente detrás de ella como una sombra que no quería estar allí. Su maquillaje estaba bien, pero la piel bajo sus ojos parecía fina y cansada. Había perdido peso desde la conversación familiar de hace 2 semanas. Por favor, susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar. Solo 5 minutos. Esto es importante, dijo papá, su voz baja sin su poder habitual. Mamá metió la mano en su bolso caro y sacó una pila de papeles. Reconocí el membrete del banco de inmediato. Formularios para un préstamo hipotecario utilizando la casa como garantía. Formularios para sacar dinero anticipado de un fondo de jubilación, su última esperanza de dinero en efectivo. Escucha, dijo mamá, bajando aún más la voz. El banco exige los $11,940 para fin de mes. Solo necesitamos que hagas una llamada al departamento de fraude. Sus dedos temblaron un poco mientras sostenía los papeles. Diles que cometiste un error, que permitiste los cargos. Me quedé perfectamente quieta, observando el pánico en su rostro. Te lo devolveremos, añadió papá, sus ojos mirando hacia el edificio de oficinas. Lo prometemos. Solo necesitamos tiempo para conseguir el dinero. No puedo hacer eso, respondí, mi voz monótona. Presentar una denuncia policial falsa es un delito. Mamá se acercó. Su perfume me golpeó, fuerte y sofocante. Piensa en lo que esto significa, Riley. Puede que tu padre y yo no estemos en la cena de vacaciones este año, o en Navidad. Extendió la mano hacia mi brazo. Estarás completamente sola. ¿Es eso lo que quieres? Me eché hacia atrás, rompiendo el contacto. 2 compañeros de trabajo más pasaron, mirándonos con curiosidad. Tu elección nos duele a todos, dijo papá, su voz volviéndose un poco más dura. ¿Qué pensarán tus primos, tus tías y tíos? ¿Que tirarías a tu familia por un simple error? ¿Un error? La palabra me supo amarga. Los ojos de mamá se entrecerraron, pensando rápido. ¿Qué pasa con tus amigos del trabajo? Odiaría que se vieran arrastrados a nuestros problemas familiares. Señaló hacia el edificio. La gente habla, ya sabes. Especialmente cuando se enteran de hijas desagradecidas que abandonan a sus padres. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una clara amenaza. Tienes casi 30 años, Riley, continuó, su voz suavizándose al tono maternal que una vez me habría hecho ceder. Sin pareja, sin hijos. Somos todo lo que tienes. La familia se mantiene unida, pase lo que pase. Más compañeros de trabajo pasaron, incluyendo a Martin de contabilidad y Sara de recursos humanos. Intentaron no mirar, pero pude sentir su interés. Mi reputación profesional, la línea estricta que mantenía entre el trabajo y la vida privada, de repente se sintió frágil. Por un momento la duda se coló. Vi los resultados de mantenerme firme. Sillas vacías en vacaciones, susurros en la oficina, el pesado peso de ser la que cortó los lazos. Mi mano apretó con fuerza el asa de mi bolso.
Luego recordé la grabación, los papeles del banco, el patrón que se remontaba a años, los $11,940 que tomaron mientras yo dormía. Miré directamente a los ojos de mi madre, luego a los de mi padre. No me debéis nada, dije. Cada palabra fue clara y precisa. Le debéis al banco. Salid de mi camino. El rostro de mamá cambió por completo. La máscara de preocupación maternal se cayó, mostrando algo feo y crudo debajo. Sus labios se retiraron en un gruñido. ¿Crees que has ganado? Siseó, su voz subiendo bruscamente. Te arrepentirás de esto. Nunca volverás a tener una familia. Morirás sola, niña desagradecida. Sus palabras resonaron por el aparcamiento. Varios de mis compañeros de trabajo se congelaron, mirando abiertamente ahora. Papá la agarró del brazo, tratando de tirar de ella hacia atrás. Emerson, para, hay gente mirando. No respondí. En su lugar, pasé junto a ellos, mis pasos medidos y tranquilos. Detrás de mí, escuché el susurro urgente de papá. Emerson, para. Las puertas de la oficina se abrieron. Entré sin mirar atrás, dejando a mis padres congelados en el aparcamiento. El sol de la mañana iluminando los pedazos rotos de su fachada cuidadosamente construida. Dentro del edificio, la vida normal de la oficina continuó. Mis compañeros de trabajo vieron mi rostro y me dieron espacio. Fui directamente a mi escritorio y abrí mi ordenador, sin mirar a nadie. Mantuve la cabeza baja y me concentré solo en las hojas de cálculo frente a mí. Había mantenido al mundo exterior fuera. En una semana, los $11,940 volvieron a mi cuenta bancaria. El dinero se sintió pesado, marcado por las mentiras que había representado. Hice los siguientes pasos rápidamente. Cambié mi número de teléfono, cerrando el antiguo para que nadie en la familia pudiera contactarme. Comencé el proceso de venta de mi piso, planeando mudarme lejos, a un nuevo estado donde el nombre Hawthorne no significara nada. Unas semanas después, llegó una tarjeta a mi oficina. Era de la tía Vivian. Poco a poco, estamos arreglando el daño. Tenías razón al hablar. Gracias. Ese fue el último mensaje que recibí de mi vida anterior. Corté todos los lazos con mis padres, mi hermano y los primos que se habían puesto en mi contra. Pasé los siguientes meses simplemente trabajando, yendo al gimnasio y permitiéndome lentamente confiar en mis propias decisiones de nuevo. El aislamiento a veces fue difícil, pero la tranquilidad era mejor que el miedo constante a ser engañada. Para diciembre estaba lista. Compré un billete para mí, un viaje en solitario a Solis Beach, el lugar original al que la familia había planeado ir. Viajé en la fecha exacta en la que habrían volado los asientos de clase alta originales. Me senté sola en la arena blanca, viendo las olas azules romper. Era pacífico. Me di cuenta de que nunca se había tratado del dinero. Se trataba de la libertad de elegir a dónde iba mi dinero y de elegir quién era yo. Los $11,940 permanecían intactos en una nueva cuenta bancaria segura, ahora mi red de seguridad en lugar de su salida de la deuda. Sonreí, dejando que el sol calentara mi rostro. Había perdido una familia, pero me había encontrado a mí misma. Riley Hawthorne finalmente era libre.